Bueno, buen día. Antes que todo, pues agradecer a Dios por la oportunidad de estar acá. Agradecer a la Sociedad de Gastroenterología en manos de su directiva actual por la invitación a compartir un poquito de esta mañana académica y espero que me tocaron la dura tarea de despertarlo o dormirlo, una de dos, pero esperemos que todo fluya bien en la mañana de hoy. El tema que vamos a compartir en el día de hoy son avances terapéuticos en el esófago de Barrett. El esófago de Barrett, pues para ambientar un poco el tema de por sí, es un tema con cierto grado de controversias en cuanto a su manejo, en cuanto a su detección. Son muchas las voces que recibimos, tanto de consensos o artículos de revisión aislados, y vamos a tratar de esclarecer esto y ver qué avances terapéuticos tenemos en esófago de Barrett. Okay. Hablando de controversias, si pues, googleamos rápido la palabra esófago de Barrett en cualquier buscador de artículos, podemos encontrar muchos artículos que de hecho se contradicen en cosas y eso va a variar mucho de la escuela que vayamos a leer. Entre estas definiciones, pues vemos las diferentes definiciones de las sociedades. Tenemos que, pues, la Sociedad Americana de Gastroenterología, que básicamente nos guiamos más por América, sí, pues requiere la metaplasia intestinal para un diagnóstico, pero si vamos al otro lado del mundo, pues los asiáticos, Asia-Pacífico, pues apajes, los mismos británicos, no requieren la metaplasia intestinal. Los asiáticos generalmente siempre juegan en otra cancha cuando de endoscopía se trata. Entonces, esta es una definición que ya es una definición bien clara y en los documentos más recientes se ha reafirmado que es el esófago de Barrett. Es un trastorno premaligno de esófago en el cual el epitelio escamoso de la porción distal del esófago es reemplazado por epitelio columnar. Si vemos en una gráfica, es básicamente lo que pasa en el Barrett es esto, el reemplazo celular. Entonces, para ambientar un poquito el tema y entrar de lleno en el tema, un pequeño caso clínico, un mini muy pequeño caso clínico. Este es un paciente masculino de 45 años de edad. Es un paciente que llega a principios del 2020, enero 2020, febrero 2020, a la consulta por dispepsia. Se realiza una endoscopía. Aquí están unas imágenes de la endoscopía. Y el resultado de la endoscopía pues, nos dice que apariencia endoscópica de esófago de Barrett, esofagitis grado B, de la clasificación de Los Ángeles. Eso es un dato bien importante, la esofagitis, veremos en un rato por qué. Y pues el paciente se le entrega un documento que dice esófago de Barrett. Yo creo que, ¿cuál sería el manejo ideal en este paciente? Pues sería, aquí hay varias opciones que pueden escoger la que gusten. Educación de Barrett o reflujo. Si tú le entregas a un paciente pues un documento que diga que tiene esófago de Barrett, yo creo que lo más lógico que haríamos todos es entrar a Google a ver qué es el esófago de Barrett y la primero que te va a aparecer es cáncer de esófago. Eso es importante decirle al paciente que es muy probable que no se muera de eso, como diría un querido maestro. Bajar de peso, el paciente pues ya estaba un poquito obeso, eliminar hábitos tóxicos, el paciente fumaba y tomaba IBP al menos una vez al día o todas las anteriores. Yo creo que todos aquí coincidiríamos en todas las anteriores, ¿no? En todas las anteriores, pues el manejo ideal. Entonces tenemos ya técnicas, un ratito lo vamos a ver más adelante, técnicas endoscópicas del advenimiento, los nuevos equipos que nos ayudan a tener una endoscopía más de precisión. Entonces con la cromoendoscopía, las mismas fotografías con cromoendoscopía se ve esto. No sé si ven algo diferente, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿cuál sería a partir de esa imagen cromoendoscópica el manejo endoscópico? Endoscopía en 3 años, 5 años, nos iríamos por una resección o una disección, una ablación o sencillamente otra cosa. Si nos apegamos pues a las guías, esta es la guía de la ACG, de diagnóstico de Barrett, esa guía se entregó hace poco, 2022, pues yo creo que no estaría mal que nosotros eligiéramos pues el seguimiento en este paciente y eso no estaría mal. Bueno, el caso es que el paciente regresa en el 2023, después de la pandemia, que todos los procesos en las unidades de endoscopía se atrasaron, electivos, el paciente pues no cambió tanto sus hábitos, aunado a la pandemia, que teníamos que entrar a 70 Zoom en la semana, eso como que nos estresaba más en la casa. El paciente llegó pues con esta imagen endoscópica, pues aquí claramente el esófago pues tiene una lesión que cuando menos una displasia de alto grado, ¿no? La pregunta que surge con
con este paciente es qué hubiésemos tenido a mano, qué herramienta hubiésemos tenido a mano en el momento de la endoscopia inicial, qué herramienta o qué avance podíamos detectar pues esta lesión a tiempo. No es lo común que una displasia evolucione en 3 años, puede tardar más, 5 o 6 años, pero son pacientes que cada vez más están apareciendo en las unidades de endoscopía. Esto fue un consenso que se entregó el año pasado, que nos aclara ciertas dudas, lo voy a pasar un poquito rapidito por cuestiones de tiempo. Es el consenso Río de Janeiro de esófago de Barrett, definiciones y clasificaciones actuales. El autor principal, de hecho, es un latinoamericano, el doctor Fabián Emura, que creo que muchos de acá lo hemos visto y lo hemos podido compartir con él, y es una joya de documento. Entonces, ¿qué se asoma como avance terapéutico y diagnóstico? ¿Qué se asoma en esófago de Barrett? ¿Qué tenemos? ¿Qué contamos? Yo creo que el nuevo chico del vecindario es la inteligencia artificial, que eso es algo que la inteligencia artificial está impactando en todas sus especialidades, y en endoscopía pues va muy de la mano. La inteligencia artificial nos ayuda pues, con una detección de displasia de bajo grado, que es el gran punto de duda en cuanto a Barrett, hasta un 96%. Esto nos ayuda con las biopsias más dirigidas. Sabemos que tenemos un protocolo, que es el protocolo de Seattle, lo vamos a ver en un rato, y tenemos un aumento en la endoscopía de precisión. Eso es un término que de repente pues ha estado en boga, la endoscopía de precisión. De repente no es hacer una endoscopía rápida, una colonoscopía rápida, sino hacer una endoscopía de calidad. Y pues la endoscopía de precisión nos dice que de hecho el esófago hay que abordarlo por lo menos 1 minuto y medio. Este es un software, esto que vemos acá es un software que identifica pues las lesiones sospechosas. Yo creo que no necesitamos inteligencia artificial para ver en un esófago si encontramos esta lesión, ¿no? Pero la gran ventaja son en las lesiones planas, en la inteligencia artificial. El gran proyecto en Barrett de inteligencia artificial pues es el de Argos Project. Este es un proyecto que desarrolló el grupo de Ámsterdam, que es el grupo referente en cuanto a todo lo de esófago de Barrett, que es el software plenamente orientado a la detección de lesiones de esófago de Barrett. Entonces, le decía de las lesiones planas en endoscopía, en esófago de Barrett, cómo nos ayuda la inteligencia artificial en lesiones planas. Esto es una endoscopía que se usa pues el sistema Unix de inteligencia artificial. Hay algunos que te presentan un recuadro verde que te va diciendo pues las zonas neoplásicas, no neoplásicas. Este te identifica un cuadro rojo de lesiones de alto riesgo. Aquí estamos viendo que está sobre pues, una zona de lengüeta, y cuando hacemos la cromoendoscopia con inteligencia artificial, ven cómo realza una zona que pues ahí ya con la inteligencia artificial, cromoendoscopía, ahí sí se nos antojaría pues hacer una terapia de erradicación endoscópica. Y esto es lo que nos va orientando la inteligencia artificial. También tenemos el cepillado es el Watts 3D. Esto son unas siglas, es toma de muestra amplia transepiteliar. Esto surgió también en el grupo de Ámsterdam como primer proyecto, se llama The Bond Project. Disculpe que sea reiterativo con el grupo, pero son pues, la mayor data de Occidente, pues la tiene el grupo. Esto es una toma de muestra con citología tridimensional. Aquí hay un bemol, que es el tema de la disponibilidad de patólogos, porque se necesita pues, un endoscopio tridimensional. Y si se prefiere por encima de Seattle, bueno, eso lo vamos a ver. Las biopsias según el protocolo de Seattle están bien establecidas, pero con el advenimiento de esta técnica, en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, ha tomado más fuerza. El objetivo es hacer un cepillado cada 5 centímetros de la lesión, provocar el sangrado adrede y tomar esas muestras. Esto fue un estudio publicado en Endoscopy que compara pues, el Watts versus las biopsias convencionales, donde podemos ver la principal indicación para usarla fue el esófago de Barrett, y en comparación a las biopsias convencionales detectó 21 pacientes en una serie de 97 pacientes que en las biopsias convencionales no se detectó pues, la lesión inicial. Entonces este es el sentido del Watts. Este es el sentido del Watts
de que en las biopsias convencionales por protocolo de Seattle hay lesiones de displasia que podemos saltarnos a la vista. Con el Watts lo que hacemos es un cepillado amplio, ese es el sentido principal. Entonces también tenemos la endomicroscopía con láser volumétrica. Esto fue una tecnología que apareció en 2017, 2018, 2016 y como que perdió un poquito de fuerza. Es un estudio tomográfico de coherencia óptica capaz de detectar lesiones en todas las capas. Se analizan 6 centímetros cada 90 segundos y hay una clasificación por patrón. Estos son 2 videos explicativos. Vamos a hacer un poquito rápido ya por cuestiones de tiempo. Lo que se hace es, se introduce un catéter por la zona de trabajo y el catéter va dando imágenes, 1200 cortes por cada evaluación. Ahí me parece, de manera personal, pues es una tecnología que debemos conocer porque alguna vez la vemos más lejos que cercana, pero está muy cerca de nosotros. Aunque me parece de manera personal que es más, se podría ser un poquito más aplicable para centros de alta frecuencia endoscópica. Esto que ven allá, el recuadro rojo, van identificando las zonas de lesiones, son zonas burbujeantes o zonas de grosor que se identifican como displasia. Entonces, ¿cuál es lo importante en esto? Recuerden que le había dicho del caso clínico de un patólogo confirmó una esofagitis grado B y confirmó pues el Barrett sin displasia. El riesgo de progresión de la displasia de bajo grado, visto desde el punto de vista de los patólogos, pues aumenta de manera significativa la detección a medida que vamos confirmando con los patólogos. Pues ya una confirmación con 3 patólogos aumenta hasta un 96% el grado de detección. Llevándolo un poquito al campo, a la realidad, pues eso habría que ver qué tanto pues, nos conviene pues, mandar la biopsia a 3 patólogos, elevar los costos y más en la sociedad que estamos, pero eso sería lo ideal. Entonces, ¿cuál sería la terapia ideal en esófago de Barrett? Pues sería la de fácil administración, una terapia que sea bien tolerada, una terapia que nos provea de excelente seguridad y que sea una terapia uniforme en toda la lesión. Las contraindicaciones pues ya las sabemos, embarazo, paciente ya que ha tenido pues un esófago tocado con radiografía, con radioterapia, varices esofágicas, esofagitis eosinofílica, que ya es un esófago que ya pues la mucosa pues ya ha estado bien tocada. Entonces las opciones terapéuticas para la displasia, para la terapia en Barrett, pues aquí se pueden numerar. Yo las numeré no es en orden de aparición, sino en orden de cómo se han ido abordando. Yo de manera personal a través del tiempo, pues argonplasma, ligadura, resección y disección, mucosectomía, radiofrecuencia, ablación por radiofrecuencia y crioterapia. En las consideraciones anatómicas de tomar en cuenta en la terapia en Barrett, saber a qué profundidad pues trabajan las terapias a usar, sabiendo siempre pues, que la terapia definitiva y resectiva pues, va a ser siempre la cirugía, pero eso no es el objetivo que nosotros queremos con los pacientes, someternos a una cirugía tan invasiva como terapia de esófago. Entonces el argonplasma es una de las primeras terapias ablativas, ya con bastante data, es de las terapias que más data de evidencia tiene menos estenosis sugeridas y se recomienda por lesiones menos de 4 centímetros. Si vieron al inicio del video, pues se hace como una inyección con un levantamiento. La técnica del argonplasma, ya lo que le hemos usado, que es bien extendida, no necesita tener el contacto, pero es una mexicanada y pues de Latinoamérica que se levanta un poco la zona con inyección para provocar una uniformidad en lo que es toda la lesión y así provocarla. ¿Qué pasaba con el argonplasma? Bueno, el argonplasma había quedado un poquito atrás y ahora el año pasado nos entregan estos resultados. Es un estudio multicéntrico del argonplasma como terapia multimodal. De repente vemos que pacientes que se les realiza crioterapia, se les realiza resección, disección, en la segunda visita, los grupos están recomendando, pues, con la segunda terapia, pues, con argonplasma y el grado de claridad y de eliminación, pues, más de un 96% con esta dualidad. Bueno, la resección, sabemos que hay técnicas ablativas y resectivas. El argón pertenece a técnicas ablativas. Como técnicas resectivas tenemos pues displasia, tenemos la resección y disección. Esta permite una resección en bloque de hasta un 90%, reduce el número de recurrencia. El video podemos ver que se hace la resección
pues se podría ver complicada, pero no es tan complicado. Se utiliza el capuchón de las ligaduras, se extiende pues hacia la lesión y se corta con una pinza. Hay grupos que prefieren cortar por encima de la pinza y otros grupos por debajo de la pinza. Eso depende pues qué tan guapo usted sea en el momento. Entonces, hay un estudio randomizado que este estudio lo presentó el doctor Yarlapati en el año 2021 en Gastroenterology, y en DW también vimos el año pasado que nos presentaron la segunda parte de este estudio. ¿De qué se prefiere? ¿De resección o disección? Bueno, pues nos dicen claro que pues, en términos de llevar al paciente a cirugía no hubo mucha diferencia, pero sí. Claro que hay que tener en cuenta un paciente con una lesión de más de 16, de 15 milímetros, pues siempre se va a preferir la disección antes que la resección. La ablación por radiofrecuencia, ya esto es un viejo conocido también. Tenemos dos tipos de paletas, saber cuándo elegir. Tenemos la paleta de 90 grados, que es como la paletita, y la ablación, el halo de 360, que cubre pues toda la circunferencia, que se ajusta al lumen esofágico. Tiene excelentes resultados con una erradicación de la displasia de bajo grado, un 95%, y menores tiempos de sesiones. La ablación por radiofrecuencia, pues el objetivo es literal pues, quemar la mucosa tanto con cualquiera de las dos paletas. Entonces, este es un estudio multicéntrico que se realizó, que se llama SORF Studio, con 3 grupos grandes. De hecho, el tercer grupo se llama Barrett también, que nos dice que la terapia con erradicación de radiofrecuencia tiene unos niveles y un intervalo de confianza muy buenos. Este grupo presentó 220 pacientes con una buena data. Entonces, la crioterapia en esófago de Barrett. Este es como el niño lindo que viene llegando al tratamiento de la crioterapia. ¿Por qué? Porque pues, el tratamiento permite que nosotros lleguemos hasta capas más profundas del esófago. Tiene una destrucción del tejido usando frío a 196, 220 grados, se usa nitrógeno líquido, dióxido de carbono, con una erradicación de la displasia de bajo grado de un 90 y alto grado un 95%. Y la ventaja de esto, a diferencia del largo plasma, es que no requiere una superficie plana. O sea, esas lesiones levantadas podemos tratarlas sin problema con la crioterapia. Este video que vieron es el catéter, ya es la segunda generación de crioterapia. Había una primera generación que se insuflaba un balón y pues daba como más zonas que pudieran quedar vacías. Ya con este catéter se logra una terapia más uniforme. Y no sé si han visto pues la pistola del hemospray, que es una pistola ya bastante vieja. Es básicamente lo mismo. Esta terapia es una terapia de gran alcance, una terapia que podemos tener y una terapia que en los entrenamientos no tenemos obligatoriamente que ser endoscopista terapéutico para hacerla. Sí hay que tener un poco de entrenamiento, pero se usa básicamente la misma pistola. Entonces, este es un paciente que se le realizó una crioterapia y el esófago viene quedando como con estas manchitas blancas al segundo o tercer día. ¿Cuál es la diferencia que se prefiere de una crioterapia, por ejemplo, una terapia ablativa como la radiofrecuencia? La radiofrecuencia uno le hace una ablación por radiofrecuencia y el paciente fácil te dura 12 días llamándote: doctor, pero yo siento que no trago, siento que me duele. Aquí en la crioterapia los síntomas se ven disminuidos a muchísimo más en cuanto a la uniformidad del tiempo. Esto es un estudio que se presentó, que es, de hecho el nombre me gusta mucho porque es un grupo que me gusta mucho, se llama Estudio Coldplay, de la doctora Marcia-Irene Canto, en el año 2022, es donde nos muestra pues las tasas de erradicación del esófago de Barrett aplicando pues la crioterapia, y llegan hasta un 97-92%, y en la segunda gráfica podemos ver pues en la tasa del tiempo pues los síntomas como se ven bastante disminuidos. Entonces, consideraciones de tener en el esófago de Barrett. Pues hay que tener siempre en cuenta la historia familiar de ese esófago para nosotros decantarnos por una terapia. La confirmación pues, de 2 patólogos siempre va a ser importante en esto. No pedimos 3, 4, como hay grupos de hecho que confirman hasta con 4 patólogos. Yo creo que adaptándolo un poco al medio y al sistema de salud, tanto pública como privada que tenemos, creo que sería un poco contraproducente, pero en un paciente con historia de ese esófago yo creo que no estaría mal confirmarlo con 2 patólogos
y darle una terapia de erradicación a tiempo. Tener en cuenta siempre la presencia de nodulación. 98% de pacientes con nodulación al esófago de Barrett siempre van a cargar con una displasia, ya sea de bajo grado o alto grado, y pues un paciente con displasia persistente. Entonces, esto que ven acá es un recuadro que se presentó en Gastroenterology que me parece bien chévere, porque es un riesgo para la progresión dependiendo de los factores. Entonces, las conclusiones, oye, este reloj pone a uno un poquito, sí, a las conclusiones, el esófago de Barrett es un problema muy común, y la clave es la inspección. Los avances nos acercan, no hay que tener miedo en usarlos, y permiten un diagnóstico histológico más detallado. Y pues como conclusión, hay que dar el paso, formación, dar el paso para usarlos, no quedarnos muchas veces con la biopsia convencional, sino dar el paso y seguir formándonos y adquiriendo nuevas terapias para los pacientes. Yo estaba conversando hace varios días con el presidente de la Sociedad de Oncología, y el aumento de los casos de cáncer de esófago han sido muy alarmantes en los últimos 4 años. Bueno, pues ya terminando, esto es más de Barrett, esto es el que si se interesan por tanto seguir un poquito más, aquí podían encontrar un poquito más de Barrett, de unos artículos que creo que le pueden servir un poquito. Bueno, muchas gracias y gracias por la atención.